Pero bueno, sí, como que el último chiste que pensé tiene que ver con que yo tuve COVID hace poco, pero yo nunca, o sea, como que yo no creía en el COVID, ¿saben? O sea, como que hubo una época incluso en el que yo discutía con la gente por yo no creer en el COVID y ellos sí creer en el COVID, ¿no? Entonces como que me acuerdo incluso de una vez que estábamos en el famosísimo día sin IVA, ¿no? Y como que ese día fui a visitar a mis papás y luego me volví para la casa y entonces como que cogí un taxi por aplicación y llegó como un taxista negrito así tal y dijo como, ay, ¿a dónde se dirige, patrón? No sé qué. Y yo le dije, no, vamos para La Soledad. Y bueno, bueno, listo, vamos. Y arrancó. Y entonces como que, pues yo me puse a escuchar música y hubo un momento en que yo veía que el man me miraba como por el espejo retrovisor y me miraba y como que me hablaba así. Pero yo dije, pues primero estoy escuchando música y segundo, pues no tengo por qué hablarle porque es un taxi, ¿no? Si quisiera hablar me habría subido en un Uber o en un Beat o en un... Bueno, en un InDriver no, porque un InDriver es como un taxi al que uno obliga a comportarse como un Uber o como un Beat, ¿no? Un man de un taxi, si está en modo taxi, le va a decir a usted a dónde va, le va a preguntar a dónde va, pero le va a preguntar a dónde va para no ir hacia allá, justamente. No, no, no voy para allá. Pero si está en modo Beat, también le va a preguntar a dónde va, pero sí lo va a llevar a donde va, porque está como contratado como poseído por el espíritu del beat, ¿no? Por el espíritu del Uber. Más aún si el taxista se llama Humberto, mucho más. Si el taxista se llama Humberto, está condenado a ser Uber, porque lo tiene ahí en el propio nombre, ¿no? Humberto. Hay letras que sobran, pero él siente que es Uber. Él siente que ese es su verdadero nombre y que de pronto como que es como una especie de escultura que no ha terminado de ser bien tallada y hay como imperfecciones, ¿sí? Como turupes y eso son las demás letras, ¿no? Sobre todo el T, el TO, el TO, Humberto. Sobre todo esa M es como, sí, como una protuberancia, así que falta tallar así tal, con cincel, con martillo a lo Miguel Ángel, para llegar como a ese David, a ese David que es Uber, ¿no? Uber. Uber es el David de Humberto. Este chiste está muy estúpido. Pero sí, yo creo que podemos pensar en esa posibilidad, ¿no? Como que Uber es el David de Humberto y se podría ser como una especie de titular de un periódico, no sé, de un periódico local, de un periódico barrial como Uber es el David de Humberto, como si se hubiera descubierto algo, como si hubiera descubierto, no, que Iron Man es Tony Stark, Uber es el David de Humberto. Bueno, el caso es que sí, o sea, como que el man me habló por el retrovisor y yo decía, no creo que me esté hablando a mí porque pues es un taxi, la idea es esa, como que es inseguro, me roban, me llevan por donde se les da la gana, dan muchas vueltas, pero por lo menos tengo la certeza de que no me van a hablar. O ya sería muy descarado si me hacen todo eso y encima me hablan. Entonces yo seguí escuchando música relajado. Cuando el man frena literalmente y se voltea y me dice, ¿por qué no me contesta, patrón? Y ahí yo me bajé y miré las manos y me di cuenta de que tenía los audífonos en las manos. O sea que la música que había estado escuchando había estado como viniendo del radio del taxi y como era más o menos una canción que estaba en mi playlist, pues yo había asumido que ya me había puesto los audífonos y que ya le había dado play porque ya estoy acostumbrado que casi siempre arranco con alguna canción del playlist cuando me subo a algún transporte. Entonces como que ahí yo me sentí culpable porque yo dije, uy, pucha, ¿y cuánto tiempo habré estado ignorando a este pobre señor? Qué grosero debe haber parecido, es mi culpa. Y luego pensé otra vez y dije, no, no es mi culpa, es culpa de él por ir escuchando Pink Floyd, marica. O sea, ¿quién le manda? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué descontextualizado está ese señor que siendo afrocolombiano y siendo taxista esté escuchando en un taxi Pink Floyd? Eso puede generar todo tipo de confusiones y defectos, ¿no? Cumpla su cliché, cumpla el cliché de estar escuchando, no sé, Radio Uno o de estar escuchando Candela o Wakanda Estéreo, no sé, lo que sea que escuche la gente de su categoría, ¿no? Pero si escucha Pink Floyd me voy a confundir, ¿no? Entonces el caso es que pues yo como por disimular y eso le dije como, bueno, no señor, perdóneme, pues
cuénteme de qué me estaba hablando, perdóneme, no quise grosero, no sé qué. Él me dijo, no, patrón, que cómo vivo el día sin IVA, patrón, cómo vivo el día sin IVA. Y pues efectivamente ese era el día sin IVA, el día que hubo toda esa aglomeración de gente en Alcosto y demás, que fue tristemente célebre. Entonces yo le dije al man como, no, pues arranque y le digo, porque el man todavía seguía ahí, como, bueno, hay que operar el día sin IVA, y el man ahí relajado, estaba parchando, yo, pues si quiere arranque y le digo, o sea, como que muchas veces el taxista, yo creo que no debe haber taxistas que se meten al mundo del taxi, porque cuando niños cogieron taxi, y como que el taxista era súper parchado y parchaba el resto con el papá y tal. Y como que el niño creció con esa vocación de decir como, uff, a mí me gusta parchar, como vi parchar a mi papá con ese señor que conducía, por ende yo quiero ser como ese señor que conduce, porque parcha es re rico. O sea, mi papá a mí me ignora todo el tiempo, a mi mamá la ignora también, a mi abuelita la ignora, a mis hermanos los ignora, a mis tíos los ignora, es súper grosero, es súper, ni siquiera grosero, es como súper parco, no habla con nadie, es como cara de póker todo el tiempo, no nos saluda ni nada, tal, ni siquiera gruñido ni nada, ni una mirada, nada, o sea, nada. Pero con el man del taxi, el man parcha riquísimo, ¿no? Parcha riquísimo, como, ja, ja, ja. Entonces yo quiero hacer eso y que el niño tenga la oportunidad de ser abogado y de ser médico, incluso de ser astronauta, que como que le paguen un diplomado en la NASA o lo que sea, y el man diga, no, 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 yo quiero ser taxista, porque el man quiere parchar, marica, el man quiere parchar. Entonces, bueno, ese taxista mío, este negrito, como que me dijo, cuénteme, ¿por qué opina del día sin IVA? Yo le dije, le cuento con mucho gusto, pero arranque. El man arrancó efectivamente, y pues yo le dije, pues mire, pues la verdad es que don Humberto, porque se llama Humberto, la verdad don Humberto es que pues me parece el colmo que antes, recién empezada la pandemia, a uno le cobraban una multa de 900 lucas si uno salía a la calle, y ahora, porque era letal, ¿no? Y porque pues, nos estaban protegiendo, y ahora no solamente no cobran multa, se les olvidó la multa, se les olvidó que nos estaban protegiendo, sino que incentivan al consumo e incentivan a la aglomeración de personas y por ende al contagio. Entonces, eso quiere decir una de dos cosas, o que no le importamos al gobierno y nos está usando y tal, o que el virus no existe. Y ahí el man se paniqueó y me dijo, ah, el patrón no cree en el virus, ah, el patrón no cree en el virus, ah, ah. Déjeme, yo le voy a contar sobre el virus. Y apagó el taxímetro y cogió por otro lado, marica. Apagó el taxímetro, apagó el Waze y cogió por otro lado. Y dije, le voy a contar, le voy a contar. Y yo dije, no, este va a empezar a dar resto de vueltas para contarme historias y convencerme sobre el COVID. Y efectivamente el tipo empezó a dar vueltas y a contarme historias sobre familiares que había tenido y que habían muerto por el COVID porque no creían en el COVID, ¿no? Entonces me contó la historia de una mujer de 30 años que no creía en el COVID y que le habían empezado a dar los síntomas y seguía sin creer y seguía sin creer y había muerto. Otra vez me contó una historia, pero eran como de familiares lejanos, muy lejanos, como del tío de un amigo, de un primo, que había tenido COVID como con 40 años y había muerto. Que la tía de una cuñada había tenido también COVID, no creía y había muerto. Y me contó la historia de un man que era amigo de un tipo que una vez iba a coger taxi, pero prefirió coger Uber, pero iba a coger taxi y se iba a sentar donde yo estaba sentado en ese momento, que ese man también le había dado COVID y había muerto. Bueno, el man me contó el resto de historias ahí que sonaban rebuscadas y demás y que todas parecían como señalamientos morales o como historias rebuscadas simplemente para asustar a la gente, ¿no? Como cuentos de fantasmas para niños, solamente que ahora los niños éramos todos. Pero me llamó mucho la atención es que me dijo que había tenido una tía que tenía ya como 70 años, que tenía problemas de diabetes y que la vieja le había dado COVID y había estado muy grave, la habían hospitalizado, había estado súper grave, había estado al borde de la muerte, pero de un día para otro se salvó y se curó y perfecta, a pesar de que la vieja tenía diabetes y tenía la edad y todo. Entonces como que yo le dije, no, pero ¿qué fue lo que pasó con su tía? ¿Cómo así que se salvó? ¿Por qué se salvó? Y el man me dijo, pues se salvó de la única forma posible, patrón, con la oración. Y yo como, uff, pero este uff que dije lo dije audible, marica, porque como no tenía los audífonos puestos, no sabía que tantos me oían, no sé qué, entonces dije como uff. Y entonces el man reaccionó al uff y dijo, ah, ¿qué pasa, patrón?
tampoco cree en Dios. Y yo le dije, no, de hecho creo más en el COVID. Podemos volver a hablar del COVID otra vez. Cuéntame otra vez sobre esos familiares todos raros que les dio COVID por no creer en el COVID. Prefiero que hablemos de eso. Y el man me dijo, no, patrón, pero, o sea, porque el man realmente, cuando yo al principio le dije que no creía en el COVID, el man como que dijo, o sea, me dijo como no creen en el COVID. Y me lo dijo como con un tono como paternalista, como decir, pobre muchacho es brutico, pero yo le voy a ayudar porque podría ser mi sobrino, ¿no? En caso de que se hubiera casado con una mujer blanca y calva, bueno, no sé, podría ser mi sobrino. Pero cuando me le metí con Dios, cuando le dije que no creía en Dios, para el man fue como si me lo hubiera metido con el equipo de fútbol, o sea, para el man fue como si me lo hubiera metido con Radio Uno, justamente, como si me hubiera puesto a criticarle su Radio Uno. Porque claramente el man no estaba escuchando Pink Floyd por voluntad propia, eso fijo, alguien había dejado ese CD ahí o esa USB ahí y el man estaba curioseando, pero ese no era de él, claramente no. Sí, no, entonces el caso es que el man me dijo, no, pero ¿por qué no creen en Dios? ¿Por qué no creen en Dios? No sé qué. Y yo le dije, no, pues, pues yo ya tuve esta discusión muchas veces cuando era adolescente y pues por suerte ya llegamos, así que déjeme aquí, por favor. Y eran como 2 cuadras las que faltaban, pero le pedí que me dejara ahí y bueno, le pagué y uf. Y entonces ahí me di cuenta de que pues yo tenía que coger solamente, solamente Uber y no tanto taxi, ¿no? Porque los taxistas, además de tramposos, de que no lo quieren llevar a uno al sitio donde uno quiere ir, sino al que ellos quieren ir, y además de todas esas cosas que hemos sabido que tienen, además de todo eso también son muy crédulos, marica, porque este man creía en el COVID, creía en Dios y creía en Carlos Marx, ¿no? Porque el man me cobró el resto de plusvalía, ¿no? El man me cobró el resto porque el man en su cabeza cree que el man, además de traerme, me medio cambió la vida, que de pronto yo ya no quise escuchar, ya es cosa mía, pero el man me cambió la vida frente al COVID, ojo a esto, y frente a Dios. O sea, el man me cobró ahí, además del transporte, me cobró como la charla coach de convencerme del COVID y de convencerme de Dios, marica, y eso era como, uff. Pero aún así yo seguía sin creer en el COVID, aún así yo seguía sin creer en el COVID, porque me parecía demasiado conveniente que el COVID fuera la enfermedad de, o sea, la enfermedad que tuviera los síntomas idénticos a la enfermedad más popular del mundo, que es la gripa, ¿no? Entonces como que todo el mundo sabe que le da gripa 1 o 2 veces, entonces que lo de COVID ya va a hacer que la gente se asuste y crea que cualquier gripa ya es COVID y bueno. En fin, entonces como que me dio un día una gripa muy fuerte y la experimenté y tal y la asumí como gripa muy fuerte y pues llevaba como 3 años sin que me diera gripa, entonces dije, bueno, bien, ya es hora de sufrir una gripa. Pero de un momento a otro empecé a perder los sentidos, perdí perdí el olfato y perdí el gusto, ¿no? Y en ese momento me acordé y otro amigo después me ayudó a acordarme después cuando lo conversamos que Caballeros del Zodíaco nos mintió, es decir, que Caballeros del Zodíaco mostraban a Iki, ¿no? A Fénix, al hermano de Andrómeda, cuando se enfrenta con Chaka de Virgo, eh, que de hecho Chaka de Virgo por alguna razón cumple años el mismo día que yo, marica, somos la misma persona probablemente. No, mentira, no, yo no soy tan homosexual como ese Chaka de Virgo, pero como que cuando le quitaba los sonidos a Iki, los sentidos a Iki, como que el tipo empezaba a retorcerse y uno era como, uy, se está retorciendo. Y aún yo niño yo decía, pero si le quita los sentidos, ¿por qué se está retorciendo? Si no siente, o sea, si no siente, ¿por qué? Pues relajado, o sea, si ya sabe que va a perder los sentidos, relajado, o sea, ¿por qué el esfuerzo adicional de moverse así como si fuera un pescado, como si un pescado que acaban de sacar del agua, así como retorciendo, así como si... Esas son las vainas como demasiado como explícitas, subrayadas del mundo del anime que me hacen que no lo disfrute tanto. Pero sí, entonces como que yo perdí esos sentidos y ahí yo me asusté, pero no tanto como por morir o por enfermar y eso, sino por primero porque mi mamá me regañara y me dijera como, es que usted no se cuida, que por andar yendo a sus shows de comedia, que para qué estudió cine entonces y se la pasa ya con un poco de drogadictos y gente rara ahí en esos shows de comedia, que tanto que jodió con que su cine y no sé qué, y se la pasa por allá con esos shows de comedia, no. Entonces yo dije, no, me va a regañar, paila, por un lado. Y por otro lado dije como que paila perder los sentidos porque tanto que yo jodí, me burlé
del COVID, ¿no? Y me burlé de ese taxista por hablarme del COVID. Y hasta me llegué a burlar de una amiga feminista, marica, porque a mi amiga feminista como que su abuelo se murió del COVID y la vida estaba muy adolorida porque su abuelo se murió del COVID y porque como que lo llevó a una clínica y no se lo dejaron ver, se pudo despedir, no sé qué. Y bueno, entonces como que yo traté de consolarla, yo le dije, pues es que pues yo creo que de pronto tu abuelo no murió de COVID, sino que, porque la vieja me dijo como, no, es que mi abuelo se cayó de una escalera y lo llevaron porque tenía una pierna mala y de un momento a otro COVID y ya estaba muerto. Y fue como, uff, entonces yo le dije, pues esto va a sonar duro, pero yo creo que el gobierno legaliza muertos para cebar las cifras del COVID. Y ella me dijo, no, pero no entiendo, ¿cómo así que hacen eso? Y yo dije, no, pues haz de cuenta como el feminismo, ¿no? Digamos, el feminismo eh, llena las cifras o llena sus cifras con personas que mueren tratando de decir que fue una muerte causada por el macho, entonces que fue un feminicidio. Personas que mueren así sea por otras razones, el feminismo las trae de su lado para llenar las estadísticas del feminicidio, ¿no? Entonces que por ejemplo en un hospital una persona que tenga leucemia o que haya sido diagnosticada inicialmente como leucemia, una mujer, una muchacha o lo que sea, que haya sido diagnosticada con leucemia, si llega, digamos, a manos de una médico feminista, esta médico feminista va a cambiar el diagnóstico por cáncer en la sangre, para decir que a esa mujer la mató un cáncer en la sangre o el cáncer de sangre que le dio, por ende la mató lo masculino, ¿no? Si dice que la mató lo femenino, la mató la leucemia, ya no sería entonces un feminicidio. Entonces ya no se podría legalizar, ya habría problemas. Bueno, en fin, cada vez que yo no creía en el COVID. Yo no creía en el COVID hasta que perdí esos sentidos, el sentido del olfato y el sentido del gusto. Y entonces yo me preocupé mucho porque dije, tantas veces que dije que no creía en el COVID en público y demás, ahora me va a tocar tragarme mis palabras. Pero no me van a saber a nada porque tengo COVID, ¿no? Entonces como que no sé cuál es la lección ahí. O sea, como que generalmente cuando uno se traga las palabras es como una especie de símbolo de que uno fue soberbio y entonces su soberbia se la tiene que tragar y le va a saber amargo, pero entonces esa amargura que siente en la garganta va a ser como una lección, ¿no? Pero si yo me trago las palabras y tengo COVID, no me va a saber a nada, entonces no voy a aprender nada por culpa del mismo COVID. Entonces el COVID me hace tragarme las palabras, pero el mismo COVID no me deja saborear esas mismas palabras, entonces ¿de qué sirve para tragármelas si no me van a saber a nada, no? Bueno, y yo creo que ya esa fue mi historia de... No, esa fue mi historia, sí, como del mundo del COVID y del taxista. La anécdota del taxista del COVID no la había contado.